Joan es tu nombre. Buenas noches. Buenas noches, Joan. Placer. Vos sos especialista en ciberseguridad. Autor y divulgador en tecnologías emergentes, especialista un poco en las últimas semanas en las consecuencias que estamos viviendo en este conflicto bélico y analizando un poco el rol de la tecnología en esta ciberguerra que estamos transitando. Ciberguerra, hablamos de Anonymous, arrancamos por ahí. ¿Le explicás a la gente qué es Anonymous y qué hicieron para tratar de hackear al Kremlin? A ver, el concepto de guerra híbrida básicamente es lo que hoy en día estamos vivenciando, que es una guerra que tiene componentes tradicionales de aviones, de armas, de tanques, de civiles que están, parece esto hasta medio surrealista lo que estamos viviendo, y un componente y un eje que es más virtual, que es más digital, que básicamente ahí se disputa el poder, están los grandes grupos tecnológicos, están los diferentes estados, están las redes sociales, están las transacciones económicas. Una de las movilizaciones que hizo Anonymous, que para el que no sabe lo que es un colectivo anónimo, valga la redundancia, descentralizado y que está localizado en varias partes del mundo, es hacer ciberataques a diferentes entidades rusas para poder filtrar información y también con el fin de impedir los bloqueos que está gestando Rusia en estas últimas semanas, que hay mucho que hablar y hay mucho. Pasemos en limpio los daños, es decir, expliquémosle a la gente de la manera más sencilla posible qué significa el ataque de Anonymous o el hackeo hacia el Kremlin. ¿Qué perjuicio le puede ocasionar al gobierno de Putin? A ver, primero, en el terreno quizás más tradicional y más convencional, los daños que hoy en día está sufriendo Ucrania en edilicios rondan los 100.000 millones de dólares. Los daños edilicios rondan los 100.000 millones de dólares, que se calcula que se van a poder recuperar en 20, 30, 40 años. Es lamentable. Correcto. Y en la dimensión virtual, los ciberataques, por ejemplo, estuvieron relacionados a filtrar información confidencial de diferentes ministerios rusos o de políticos determinados de Rusia. A ver si te entiendo. Perdón que te voy interrumpiendo porque es información compleja y queremos que la gente lo entienda y que nosotros también podamos entenderlo. Es decir, vos hackeás y lo que le podés dar a Ucrania es información de los futuros ataques que Rusia tiene programado, por ejemplo. Es comunicaciones internas. A ver, toda guerra da mucho que hablar en materia tecnológica y, por ejemplo, una de cómo se resolvió la Segunda Guerra Mundial fue cuando se descifró el código Enigma. El código Enigma era la máquina que usaban los nazis para poder encriptar la información de la Segunda Guerra Mundial y comunicarse entre sí. Esa desencriptación, que hoy en día es la computación moderna tal cual la conocemos hoy en día, fue una de las cosas que hicieron concluir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda guerra da mucho que hablar en materia tecnológica, estos movimientos descentralizados, y tenemos que hoy en día entender que hay una disputa de poder muy grande, y esa disputa de poder se da entre los grandes grupos tecnológicos, que hoy en día estamos viendo que, por ejemplo, el grupo Alphabet y el grupo Meta, que es el grupo de Google y el grupo de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, 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 están imponiendo diferentes sanciones a Rusia por esto que hoy en día están gestando. Por ejemplo, Facebook está permitiendo temporalmente la incitación de violencia hacia Rusia, hacia políticos rusos, que hoy en día yo no puedo insultar abiertamente a un presidente porque eso me lo bloquea la red, ¿no? Son las diferentes reglas de la red. ¿Pero esto afecta o es algo más trivial, digamos? A ver, hoy me parece que... Porque una cosa es que vos puedas atacar al Kremlin para darle información a Ucrania de los futuros ataques, y otra cosa es una ubicación de Facebook, digo, son como... Pero hoy en día, es la realidad, son los vehículos principales de comunicación a nivel mundial, ¿no? Acordémonos de la importancia que esto hoy en día tiene, porque muchas veces nos fijamos en el terreno virtual real, que es lamentable, y las imágenes que vemos atrás en pantalla son la verdad que realmente surrealistas. Claro. Parecen, estando en 2022, hablar de una posible guerra de esta magnitud es algo de alguna forma inimaginable después de una pandemia. Y también tenemos otro lado, que es la dimensión virtual, con los ciberataques, con el centro de la comprensión la semana pasada fue la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, ¿no? El rol de las Eso es concreto, porque eso impide las transacciones económicas. Ahora, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Rusia no pueda bloquear o interceptar antes de que salgan los mensajes del presidente ucraniano? A ver, hoy en día es medio utópico pensar eso, porque hoy la red está descentralizada. Hasta hay algunas teorías que dicen que Rusia está queriendo generar una internet propia, ¿no? Para poder controlar las comunicaciones con una mayor eficiencia, pero hoy en día es algo medio utópico pensar eso. Pareciese que Vladimir Putin está gestando una guerra o haciendo una estrategia de guerra del siglo XX en un siglo XXI hiperconectado, hiperdigital, global,
y básicamente quizás olvidándose de las consecuencias y la condena global que esto está produciendo. Bueno, de hecho, que intenta mentir a su pueblo y muchos le creen diciendo que no está pasando nada de lo que dice el presidente ucraniano. Que yo, cuando cualquiera hoy con un teléfono celular en la mano es un corresponsal y muestra la realidad. Por eso un poco es un ejemplo bien concreto, Viviana, del poder de los individuos. Lógico. En una guerra mediada por redes sociales, Totalmente. en una guerra donde tenemos la posibilidad con dispositivos como estos de generar mensajes y potencialmente viralizarlos, y también las consecuencias de las fake news y todas las noticias falsas que están dando en ese sentido, ¿no? Hoy hay un caso muy conocido de una TikToker, por ejemplo, que está reportando diariamente lo que está sucediendo en Ucrania, pero hoy la realidad es que el mundo es un mundo hiperconectado, globalizado, mediado por redes sociales, y pareciese que Rusia se está olvidando de esto, ¿no? Porque si el objetivo final es tomar el territorio ucraniano, un objetivo más imperialista de alguna forma, la condena después de todo lo que está sucediendo en la dimensión virtual y las transacciones económicas son terribles, ¿no? Yo creo que no va a ser sorprendente ver a Rusia adoptar criptomonedas como Bitcoin, como moneda de curso legal, como escapatoria, ¿no?, de todas estas sanciones económicas que hoy en día están atravesando. Recordemos que hay un dato también muy concreto, que es que nadie quiere la guerra. Ni mismo en Rusia quieren la guerra. Solamente entre el 8 y el 10% de los rusos están de acuerdo con el conflicto bélico. Solamente entre el 8 y el 10% de los rusos están de acuerdo con el conflicto bélico. Entonces, ni siquiera en Rusia están de acuerdo con la guerra. Y los estilos de comunicación mismos también son distintos. Porque estamos viendo a Vladimir Putin haciendo cadenas nacionales tremendas y totalmente guionadas de A a Z. Y estamos viendo una comunicación de Ucrania que usan hasta memes, ¿no? También Yo creo, por el estilo político del líder. Pero nadie duda que a esta altura Putin es el villano mundial, el número uno lejos, pensémoslo en términos de seguridad de metaverso, y que el héroe es el presidente de Ucrania. Ahora, la guerra territorial es bien concreta, por eso te preguntaba, en términos virtuales, ¿qué podemos saber de lo efectivo de la guerra virtual? De lo, digamos, de los resultados concretos, tangibles, los datos que ese mundo nos puede aportar en términos de efectivizar un alto en el poder de Putin o un freno, digamos, a su capacidad militar. Hay datos muy concretos. Hay datos muy concretos. Hoy en día Rusia es el país más sancionado a nivel mundial en todos los aspectos que involucran las sanciones económicas. 5.000 sanciones económicas hoy en día está teniendo Rusia. Más que Irán, más que Venezuela, más que Corea del Norte, más que casos muy extremos que hace años y décadas están gestando políticas que son muy extremas. Entonces, las sanciones es un dato concreto. Sí. En segundo lugar, estamos viendo que las consecuencias económicas, ¿no? La expulsión de Rusia del sistema SWIFT, la salida de más de 500 compañías multinacionales de territorio ruso, la salida de compañía de tarjeta de crédito más importante del mundo de territorio ruso. Sí, claro. Y la condena es a los individuos al final. Porque el que queda por fuera, al que le afectan porque el rublo también, que es la divisa rusa también, está en picos de devaluación que hace décadas no vimos. Entonces, esos son datos concretos y reales. Son datos Sí, concretos pero y eso es el reales. mundo real que toma, insisto, el mundo real toma decisiones, Sí. Estados Unidos toma... Pero digamos, el mundo virtual, a eso quería apuntar. El mundo virtual, en el mundo virtual, Sí. en Twitter, la guerra la gana Ucrania. Sí, sí. En los canales masivos de comunicación lo está ganando. Pero quiero decir, no hay una sorpresa. O sea, todo lo que me decís es parte de, digamos, de algo previsible que se da en términos del mundo real. Pero quiero decir, no hay ninguna sorpresa a nivel cibernético que pueda, insisto, desencriptar parte de la inteligencia del Kremlin, por ejemplo. Se están dando muchos avances tecnológicos en esta disputa. Correcto. Y se están quizás viendo más del lado ucraniano que del lado ruso, ¿no? Estamos viendo que desde la cuenta de Ucrania se están articulando muchas iniciativas y movimientos vinculados a las criptomonedas, vinculados al acceso a Internet, vinculados a la censura, vinculados a estilos de comunicación. Joan, la bolsa de Moscú no abrirá hasta el 25 de marzo. Atención con esto, cuando hablamos de economía y quienes quedan en el medio como víctimas, bueno, ahí tenés otra secuela, otro coletazo, ¿no, Joan? No dudas, las pequeñas, medianas y hasta grandes empresas están sufriendo consecuencias directas de todo esto. Pero, y esto es un claro ejemplo también de ambas dimensiones, ¿no? La dimensión real y la dimensión virtual. Y lo que está sucediendo en ambos mundos. Me parece que es un caso
extremo. Y recordemos también, perdón Hugo, que Sí, interrumpa, claro. pero y recordemos que también estas sanciones nos impactan a todo el mundo, ¿no? Porque vamos a ver que los combustibles van a empezar a subir, vamos a ver que los recursos van a ver, porque esto no es solamente un hecho aislado entre Ucrania y Rusia. Somos de alguna forma, vamos a ser testigos todos nosotros. Claro. Joan, ¿qué novedades en materia tecnológica tendremos tras esta guerra? A ver, yo siento que la forma de resguardar valor va a empezar a cambiar también. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, picos históricos de cambio entre rublos y criptomonedas. Es decir, la gente está saliendo del rublo para poder Sí. resguardar su valor en criptomonedas. Ajá. Estamos viendo también que Vos cada decís vez... el auge de las criptomonedas. El auge de las criptomonedas Es decir, como- la institucionalización, en todo caso, de más gente consumiendo o... Sí, mayor adopción de criptomonedas en países otra vez como Rusia, que Sí. pueden empezar a inyectar trillones de dólares al mundo de las criptomonedas. También estamos viendo consecuencias reales en materia informativa, ¿no? Una infodemia permanente y cada vez más instrumentos para poder entender qué es cierto, qué es... A ver, estuvimos viendo las últimas semanas, por ejemplo, que usaban imágenes de conflictos en Siria como si fuesen bombardeos en Ucrania, Sí. o estábamos viendo imágenes que hasta era de videojuegos hiperrealistas. No, imágenes que las hacían pasar por reales y eran imágenes Sí. antiguas. Joan, como especialista en tecnología, digo, si nos ponemos los lentes del futuro, ¿qué podemos llegar a ver en este conflicto? Que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo puede llegar a terminar. A ver, me parece que nos tenemos que dejar con 2 o 3 ideas fundamentales, ¿no? Vinculadas al mundo tecnológico. En primer lugar, pensar la descentralización, porque me parece algo hoy en día fundamental. Lo estamos viendo hoy en día que la dependencia también de recursos, ¿no? de Rusia está generando también conflictos geopolíticos con países como Alemania, con países como Francia también, por esa dependencia hoy en día en términos de recursos. Entonces, pensar la descentralización como instrumento que nos da mayor libertad y mayor forma de resolver problemas me parece algo importante en materia tecnológica. En segundo lugar, ser conscientes también que el mundo de hoy es un mundo hiperconectado Sí. y desarrollar una mayor conciencia social, ¿no? En ese sentido. Yo me quedo también con las palabras que dijo Gustavo. Esto hay que pensar con fines más humanitarios, también en la tecnología, pensarlo como herramienta para seguir otra vez, aprovecharla crítica y conscientemente para poder resolver estos problemas. Estamos viendo concretamente cómo la tecnología se aplica de forma crítica y consciente para poder tratar de ayudar en lo menor posible a que esto no siga escalando. Así que yo me quedo un poco con esto de pensar otra vez en energías más limpias, Sí. en alentar al rol de la tecnología de una forma crítica y de seguir repensando la redistribución de recursos en materia geopolítica. Joan, gracias por tu visita. Un Gracias a placer. ustedes. Una última